Este día, pues, se nos recuerda que conmemorar la tierra es celebrar, conmemorar el Día Internacional de la Tierra es celebrar la vida. Y pues antes de leer los objetivos, que ya en un momento me los van a proyectar, los objetivos de esta actividad, en concreto quiero pues agradecer en primer lugar a la Universidad Tecnológica de El Salvador porque hace vida su misión, ¿verdad? Impactar en grandes sectores de la sociedad, ¿verdad? Con su compromiso cultural, ese compromiso y sus valores culturales que llegan hacia nuestras comunidades, hacia todos los territorios, ¿verdad? Hacia todas las comunidades, hacia todos los territorios desde donde la universidad, dentro de sus 24,000, casi 25,000 estudiantes, más de 25,000 estudiantes que tiene la universidad, esos estudiantes vienen muchas veces de sectores vulnerables. Y ahí están, luchando por la educación, porque sabemos que la educación, desde otras miradas, desde otros paradigmas, sí nos va a ayudar a recuperar esa parte tan deteriorada que tenemos de la madre tierra, ¿verdad? Entonces, agradecemos a la Facultad de Ciencias Sociales, a la licenciada Nareli Villalta de Parada por permitirnos también estos espacios, a la Escuela de Idiomas y por supuesto, ¿verdad? A todos los compañeros de castellano. En este caso en particular a la licenciada Jessica Ramos, que ahí la tenemos enfrente. Atrás de ella está este paisaje precioso que ella ha colocado y por supuesto, ¿verdad? Ya voy a mencionar a los compañeros que nos están apoyando desde hace muchos días. Ellos fueron estudiantes de una materia que yo doy, expresión oral y escrita, hace muchos ciclos, y ellos solidariamente se han quedado desde la facultad desde la FICA, Facultad de Ciencias, Facultad de Informática de la UTEC, se han quedado apoyándonos en estas actividades. Sin el apoyo tecnológico de ellos, realmente no podríamos hacer nada porque esto es un trabajo que incluye complejidad. Esto está también enmarcada, estas actividades, entre el holismo y la complejidad, ¿verdad? Conectar todas esas ciencias de la vida es importante. Así que adelante, jóvenes. Vamos a leer los objetivos. Sí, ahí ven ustedes la invitación, pues, que la universidad ha circulado en sus redes sociales, también alusivo, ¿verdad?, a la actividad, el logo de la cátedra que está reflejado por el árbol de la vida, ¿verdad? Abajo tiene en la parte inferior, tiene una proposición, una oración, Nenáhuatl Nemitic Nuyulo, el náhuatl y yo somos uno. Siempre las actividades de la Cátedra Indígena Náhuatl van a estar relacionadas también, aunque sea en cierta medida, con el náhuatl, porque el náhuatl también es una de nuestras lenguas originarias en peligro de extinción, ¿verdad? Por eso todo lo que hacemos desde la Cátedra Indígena Náhuatl lo enmarcamos también en la revitalización de la cultura, de la lengua, de su cultura. Ok. Ese es un logo tomado, ¿verdad? Elaborado propiamente del Día de la Tierra, 22 de abril. Según la ONU, les decía, desde 1970 se conmemora el Día Mundial de la Tierra. ¿Ok? El equipo técnico que nos está apoyando, agradecemos de todo corazón a los jóvenes Mori Josué Hernández de la Cruz, que es el joven moderador que hace un momento intervino. Él es estudiante de Ingeniería en Sistemas y Computación, ya va muy adelantado en su carrera. También el joven Giancarlo Cruz, él es estudiante de Ingeniería en Sistemas y Computación también. Él es la persona que genera toda este andamiaje tecnológico para que estas actividades se realicen desde la plataforma Google Meet y que quede su registro, ¿verdad? Su dato estadístico de quienes han participado, cuál ha sido la lectura en sí de esta y otras actividades que ya hemos realizado, ¿verdad? En relación con estos temas. Y el joven Ricardo Javier Nolasco Prudencio. Él es también estudiante de Ingeniería en Sistemas de Computación. Parece que ya está egresado Ricardo.
y Giancarlo, me parece también que ya están egresados, pero ellos continúan apoyándonos. Gracias, jóvenes, por apoyarnos en estas actividades, por ese compromiso agresivo que le han impreso, ¿verdad?, a su vida y al quehacer universitario, mediante el apoyo que nos han estado dando a la facultad, a la Escuela de Idiomas y al Departamento de Castellano por medio de la Cátedra de Náhuatl. Gracias, jóvenes. Mori Josué, Giancarlo y Ricardo Javier. Ahora, vamos me están proyectando los objetivos propios de esta actividad. Entre otros objetivos tenemos el primero, que es abrir este espacio para que la comunidad universitaria conozca el concepto de madre tierra desde otras miradas, ¿verdad? Y todas sus funciones ambientales, ¿verdad? Todos esos impactos que tiene. Y los logros y los desafíos, principalmente hoy día que las comunidades indígenas de El Salvador, en este caso, han tenido, ¿verdad?, en el marco de esta dolorosa y mundial pandemia del COVID-19, ¿verdad? ¿Cómo les ha afectado la COVID-19 a las comunidades indígenas? Y es lo que nos va a apoyar, pues, el doctor Óscar Martínez Peñate, quien es destacado ambientalista, podríamos decir, investigador, sociólogo. Ya lo va a presentar el compañero y ciertamente necesitamos seres como él, ¿verdad? Con otras maneras de ver, de vivir, de construir y de construir nuevas cartografías en este pequeño El Salvador, ¿verdad? Que tan afectado se ve con cada acontecimiento mundial, con esos acontecimientos ecológicos que tanto nos afectan y muchas veces no se habla de ello, ¿verdad? Entonces, por eso otro objetivo que tenemos esta mañana es orientar al estudiantado acerca del desarrollo económico, social, cultural, ambiental y el estado de pobreza en el que se encuentran los pueblos indígenas. No lo podemos negar, sus inseguridades y amenazas, ¿verdad? Amenazas a la soberanía alimentaria, a la agricultura sostenible, por supuesto, ¿verdad? Al agua, al saneamiento de sus comunidades, entre otros grandes temas, ¿verdad? Otro objetivo es socializar con el estudiantado es aspectos sobre salud, protección social, biodiversidad, ¿verdad? Esa biodiversidad como un nuevo concepto que casi no se advierte en los programas de educación, la biodiversidad, ¿verdad? La educación, igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres indígenas, los jóvenes, los hombres que están en esas comunidades, ¿verdad? Desde una mirada hacia un nuevo futuro para ellos, ¿verdad? Cómo la academia está formando profesionales de diferentes disciplinas. La academia prepara profesionales de forma multidisciplinaria con el propósito de ¿qué? Con el propósito de que sean esos nuevos seres que quiere el planeta, ¿verdad? No estemos pensando qué planeta les vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos le vamos a dejar al planeta, los recursos, que muy mal llamados, por supuesto, recursos, esos no son infinitos, son finitos, ya nos los estamos acabando, pero los jóvenes no lo saben. Entonces, otro gran objetivo es abordar el tema de la ratificación de algunos convenios, ¿verdad? Como por lo menos hacer ruidito, ¿verdad? Sobre los convenios como el convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas, sus tierras. No es reconocer que están allí, reconocer que hay un convenio que solo se ha hablado, se ha modificado, pero no se ha ratificado para que se haga el fiel cumplimiento de dignificar la vida de los territorios y de los seres que conviven en esos territorios en condiciones muy deplorables muchas veces, ¿verdad? Y toda esta actividad, para finalizar, los objetivos son hacer esta actividad con una mirada y en la vida de los seres que habitan cada espacio, ¿verdad? Que coexisten con otros seres que están en peligro de extinción porque nosotros estamos permitiendo que se extingan, ¿verdad? Entonces, desarrollar esta actividad desde otro paradigma, desde esos paradigmas, desde la óptica de los pueblos indígenas, no solo de las academias y los académicos.
Ok, esos son los 4 objetivos, ¿verdad? Que tenemos por desarrollar. Vamos a decir entonces, pues, que esos objetivos los vamos a cumplir por medio de este webinar denominado Conmemoración del Día Internacional de la Tierra, con la conferencia Tierra, Territorio y Dignidad de los Pueblos Indígenas, logros y desafíos en el marco de la COVID-19. Antes de darle la palabra al doctor, yo les hago la pregunta y la dejamos ahí, ¿verdad? ¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Tierra? Desde el punto de vista académico, yo les voy a explicar, pero a los jóvenes también les queda. ¿Por qué les queda la pregunta? ¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Tierra? Bueno, en abril de 2009, la Asamblea General de la ONU designó el 22 de abril como el Día Internacional de la Tierra. Pero también allá por 1970 hubo conversaciones y trabajo que empujaron, ¿verdad? Para que ya en el 2009 se estableciera, ¿verdad? El Día Internacional de la Madre Tierra, ¿verdad? Por medio de la resolución 63 de 278 resoluciones anteriores, ¿verdad? Resultando la necesidad de promover la armonía con la naturaleza y el planeta, que es nuestro hogar, ¿verdad? Dice Leonardo Boff, que es nuestra gran placenta cósmica, nuestra única casa común, y que si la destruimos, entonces nos vamos a destruir con ella. También nos recuerda Leonardo Boff que el grito de la tierra sigue siendo el grito de los pobres, ¿verdad? Y pobres en realidad no es el que no tiene recursos. Nuestros pueblos originarios no son pobres, son empobrecidos porque hemos permitido que se les empobrezca, ¿verdad? Entonces, la madre tierra es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra, ¿verdad? En diversos países y regiones se le llama de diferentes maneras, ¿verdad? Y además en diversos países se demuestra pues que esa interdependencia existente entre los seres humanos y las demás especies vivas del planeta que todos habitamos deben estar siendo salvaguardadas por nuestra propia vida. Y así tenemos que en Bolivia le llaman la Pachamama a la Madre Tierra. En Nicaragua los ancestros se refieren a ella como la Gran Tonantzin. Y en El Salvador le llamamos Tunantal, nuestra Madre Tierra, ¿verdad? Así le llamamos. Les decía entonces que cada 22 de abril estamos nosotros rindiéndole homenaje específicamente a la tierra, con el objetivo de reemplazar muchos actos, muchas conductas que diariamente, que cotidianamente realizamos, y con esos actos afectamos a la gran Tunantal, ¿verdad? A nuestra gran madre tierra. Y con las reflexiones que hacemos a partir de estas actividades, pues abonamos un poco, ¿verdad? Abonamos parte para cambiar las actitudes de afectación negativa que tenemos cada uno de nosotros hacia nuestra madre tierra, ¿verdad? Entonces, el Día Internacional de la Tierra nos brinda esta oportunidad de poder reafirmar nuestra responsabilidad, esa responsabilidad colectiva que tenemos de promover la armonía con la naturaleza en un momento en el que nuestro planeta se encuentra realmente amenazado, ¿verdad? Amenazado por el cambio climático, la explotación insostenible de los recursos naturales y otros, yo le llamaría elementos, porque les hemos llamado recursos, es que nosotros los estamos sobreexplotando, las grandes empresas los están sobreexplotando porque le llaman recursos, ¿verdad? Pero son elementos que se van a terminar, que ya se están terminando, ¿verdad? Y que ocasionan otros problemas y que los creamos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Desde lo individual hasta lo colectivo muchas veces, ¿verdad? Entonces en la siguiente lámina, que es con la que voy a cerrar, nos damos cuenta pues que individualmente somos seres humanos a veces depredadores, ¿verdad? Cuando creamos esas amenazas para nuestro planeta, no solo ponemos en peligro la vida de nosotros individualmente, sino que estamos poniendo en peligro la vida de ese hogar que tenemos, ¿verdad? Todos, de ese hogar, de esa casa común, ¿verdad? Y estamos poniendo en vida la supervivencia del planeta entero, ¿verdad? Entonces,
Conmemoremos este Día Internacional renovando nuestra promesa de honrar y respetar a la Madre Tierra, así como solidarizarnos con los pueblos indígenas del Salvador, ¿verdad? Ese día, pues, en esta conmemoración, ahí vemos nosotros algunas imágenes de momentos anteriores en los que hemos estado en contacto con los representantes y líderes de pueblos indígenas, todos, ¿verdad? Unidos a una sola voz para trabajar un poco en armonía con el universo, con la Madre Tierra. Sí, ¿verdad? Invitarlos, pues, invitarlos a que todos conmemoremos este Día Internacional, ¿verdad? ¿De qué manera? Renovando esa promesa de honrar y respetar nuestra Madre Tierra, ¿verdad? Y así como también solidarizarnos con los pueblos indígenas de El Salvador en particular, porque es aquí donde vivimos, ¿verdad? Pero todo se fluye como el efecto mariposa. Lo que hacemos acá inmediatamente se está repercutiendo en otras partes del mundo, del planeta, y eso es importante. Entonces, en este momento, pues, dejo a Josué para que nos presente a nuestro distinguido ponente, el doctor Oscar Martínez Peñate. Bienvenidos jóvenes, bienvenido doctor, bienvenida licenciada Jessica, y personas que nos están escuchando, viendo acá y en algunas otras latitudes. Gracias. Muchas gracias, doctora Magaña, por sus palabras de bienvenida. Muy bien, como ya anteriormente se los había mencionado, tenemos como invitado al doctor Oscar Martínez Peñate, quien estará a cargo de la conferencia del día de ahora. Él es doctor en Ciencias Sociales, máster en Ciencias Políticas en la Universidad de Quebec, en Montreal, Canadá, docente en la Escuela de Formación Registral, SFOR, del Centro Nacional de Registros, CNR, y miembro de la Asociación de Profesionales en Ciencias Sociales en El Salvador. Le recordamos, doctor Peñate, que tiene 30 minutos para realizar su ponencia. Bienvenido, doctor. Le cedo el espacio. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, doctora Magaña, muy gentil de su parte, y para mí es un placer estar con ustedes. Antes de iniciar, ¿se escucha bien? Sí, doctor, se escucha perfecto. Muy bien. Entonces, en este día de la conmemoración del Día Internacional de la Tierra, la conferencia titulada Tierra, Territorios y Unidad de los Pueblos Indígenas, logros y desafíos del marco de la COVID-19, este día, bueno, es una conmemoración internacional, ¿verdad? Como dijo la doctora, de celebración de la vida, pero realmente estamos matando a la tierra, ¿verdad? Incluso durante la pandemia, donde hubo prácticamente casi todo el planeta, pues se encuarentenó, por decirlo así, ¿verdad? En sus domicilios, aún así el calentamiento global siguió. Entonces, y por eso tenemos los efectos invernaderos, contaminación, climas cambiantes, etcétera, tempestades, etcétera. Es preocupante cómo el ser humano depreda la tierra, es decir, las toneladas de desperdicios, sobre todo, que duran siglos en destruirse, especialmente en los plásticos y sus diferentes variedades. Hemos visto aquí en El Salvador, realmente es hasta chocante, hemos visto aquí en El Salvador ríos que son, es decir, que lo que acarrean ya prácticamente no es agua, sino que son plásticos, o sea, son correntadas de plástico, algo realmente inaudito. Es decir, porque, ¿y eso a dónde va a parar? ¿A dónde va a parar? Toda la basura que botamos, ¿dónde para? Bueno, el destino final son los ríos, el destino final, pues, es obviamente de todos los ríos es el mar. Entonces nos estamos acabando el mar, nos estamos acabando la tierra. Ya hay lugares aquí en El Salvador donde usted va a sembrar y lo que cuando abre el orificio en la tierra lo que encuentra son botellas de plástico, bolsas de plástico. Es decir, debemos de tener una conciencia de ese amor a la tierra, porque el hecho de estar purificando la tierra, nos estamos perjudicando a nosotros mismos y condenando a la humanidad en vivir condiciones realmente indescriptibles. Nosotros ya estamos viviendo esos momentos, ya tuvimos aquí el año pasado
tempestades terribles, inundaciones, devastaciones, deslaves, etcétera, y continuamos contaminando el medio ambiente. Vemos que aquí las carreteras, las calles se convierten en ríos. ¿Pero y por qué? Porque los tragantes están tapados. ¿Con qué? Con plásticos, con botellas. Porque desde los buses, desde los carros, se tiran los desperdicios. Incluso, bueno, en algunas universidades donde yo he trabajado, realmente es, no sé los términos de calificativo o emplear, porque están las mesas donde van los estudiantes a estudiar, a la par está el basurero, y la basura la tiran fuera al basurero, o sea, alrededor del basurero y el basurero ahí. O sea, ¿cómo explicar eso? ¿Cómo explicar esa situación? ¿Verdad? Si realmente tiene un efecto boomerang, ¿verdad? Eso tiene un efecto boomerang. O sea, ¿quién es el que se daña? Bueno, vemos a la Tierra como algo ajeno a nosotros, ¿verdad? Que algo lejano, pero realmente nos está perjudicando a nosotros mismos. Luego nos quejamos que las calles se convierten en ríos, que el calentamiento global, que los huracanes, que los tornados, etcétera. ¿Será culpa de la naturaleza? O sea, o nosotros tenemos loca la naturaleza. Es decir, ahorita hay varios términos clichés, es decir, que preparemos a las actuales generaciones para que cuiden el futuro, dejemos mejores hijos, ¿verdad? Dejemos mejores ciudadanos. ¿Y a dónde está el problema? Porque hay un crecimiento exponencial. Yo resido aquí en el campo, ¿no? Y yo he visto cómo las montañas se empiezan a colonizar, o sea, de una forma increíble. Empiezan la deforestación, a construir residenciales, a construir casas. Y entonces, ¿por qué? Porque el crecimiento que tenemos geométrico de la población es increíble. Es decir, póngale a cada persona 2, 3 niños, ¿verdad? Y a esos 3 niños, póngale otros 3 niños o 2 niños a cada uno, y cada uno de ellos va a tener su casa. ¿A dónde la va a construir? Entonces, algunas personas de los países del primer mundo le achacan el problema a los países del tercer mundo, porque dicen, mire, es que la tierra se está dañando por la cantidad de gente. Es que los pobres se reproducen, son especialistas para reproducir la pobrería. Y ese es el problema, más gente, más huella ecológica. Entonces ellos son los que están depredando porque están arrasando bosques para construir casas, se van si no tienen casas, se van a los acantilados, a los barrancos a vivir, etcétera, etcétera. No tienen electricidad, van a cortar árboles para la leña, etcétera, etcétera. Pero si nosotros ponemos una balanza con quiénes contaminan más, los países pobres o los países ricos, entonces está comprobado científicamente que las emanaciones, ¿verdad? Tóxicas, realmente la produce la gran industria. Es decir, no es ese el fenómeno, y el otro no. Es decir, los dos son fenómenos, pero si nos vamos realmente a hacer un estudio sociológico, ¿y cuál es el problema? La mala distribución de la riqueza, la falta de educación que ha habido en la población. Es decir, porque un pueblo culto, un pueblo educado, estoy hablando de educación de alto nivel, ¿verdad? Porque pueden haber escuelas por todos lados, pero si la educación no tiene un buen nivel, son lugares para entretener gente o niños. Pero si la educación tiene un buen nivel, un niño bien formado va a cuidar la naturaleza. Un niño bien formado se va a cuidar él. Entonces estamos viendo que en la distribución de la riqueza y la educación, que juega un papel muy importante. Y por eso es importante conocer la historia. Y lamentablemente El Salvador quizás es el único país donde no existe la asignatura de historia en El Salvador. No existe la asignatura de historia de El Salvador. Y en otros países es fundamental. ¿Por qué? Porque las personas, el ciudadano, se apodera de su país y cuida su país. Yo he visitado varios países donde el ciudadano viene a basura, no importa quién haya tirado el suelo, la recoge. Y si no hay un basurero, la guarda, y a encontrar un basurero la deposita. Es caso contrario aquí en El Salvador. ¿Por qué? Porque esa persona le han enseñado que ese país es suyo y que debe cuidarlo. Pero aquí en El Salvador vemos que el territorio es un basurero, ¿no? Entonces, pero eso es falta de bajo nivel educativo que nosotros tenemos, ¿verdad?
y también falta el conocimiento de la historia. Y yo porque quisiera comenzar, ante este preámbulo, a hacer un recorrido así brevísimo y sucinto, ¿verdad? Aquí, históricamente, los terratenientes mantuvieron una posición de exclusión hacia las personas indígenas. Esta élite económica instituyó la justificación normativa en el ordenamiento jurídico nacional con el propósito de despojar, entre comillas, legalmente a los pueblos indígenas de sus riquezas a través de la privatización de las tierras comunales y ejidales. Aquí las privatizaciones que se han hecho han sido lesivas al pueblo salvadoreño desde la época de que los españoles invadieron nuestras tierras, de la época de la colonia, después de la independencia. Como después de la independencia habían tierras que eran de los indígenas, entonces los criollos de aquella época, los mestizos de aquella época, los ladinos de aquella época, esas últimas tierras que eran de los indígenas, las expropiaron, ¿verdad? Expropiaron las tierras comunales en 1881. ¿Y cuál fue esa ley, verdad? ¿Cuál fue la justificación? Bueno, que esos terrenos poseídos por las comunidades indígenas impedía el desarrollo de la agricultura. Es decir, que los terratenientes querían tener más tierras, ¿verdad? Y para eso había que quitárselas a los indígenas. Entonces, y los dejaron sin tierras a los indígenas. ¿Y los indígenas por qué? Porque necesitaban mano de obra para las haciendas, ¿verdad? Para las haciendas, para las fincas nacientes en aquella época. Entonces, los adquirieron a la población como colonos y se apoderaron de la tierra, ¿no? Y aquí la religión jugó un papel muy importante en esto para justificar, especialmente la católica. Luego, en 1882, ¿verdad? Las alcaldías tenían tierras que se llamaban ejidos, ¿verdad? Un año después de lo que les estoy contando. Y también esas tierras eran de las poblaciones de esas ciudades donde la gente cultivaba. Antes, como no habían vehículos, pues eran donde se iban a amarrar a pastar el ganado, los bueyes, donde se guardaban las carretas, incluso donde las poblaciones de esas ciudades o de esos pueblos iban a sembrar, ¿verdad? Etcétera. Entonces dijeron que también había que privatizarlo, es decir, y lo privatizaron. ¿Y quiénes se quedaron con esas tierras? Los pobres, los indígenas, no, los terratenientes, y como la corrupción aquí en El Salvador ha sido histórica, pues los amigos del presidente, los parientes del presidente, etcétera. Entonces se acabaron las tierras de los indígenas. Pero, a pesar de eso, los pueblos indígenas de El Salvador han mantenido una actitud realmente estoica que les ha permitido constituir, por lo general, una resistencia pacífica que ha sido heredada de generación en generación contra la dominación del poder económico. Internamente, han practicado sus conocimientos ancestrales en los cultivos, cosechas, recolección de plantas, alimenticias y medicinas, así como también han protegido la biodiversidad. Sus saberes espirituales los llevó a concebir la tierra como su madre, por considerarla que es portadora de vida. O sea que para el indígena la tierra es sagrada. Es como cada uno de nosotros. Nuestra madre es sagrada y nuestra madre la cuidamos, la protegemos, porque es nuestra madre. Pues ese concepto de madre es el concepto, ¿verdad? Es el concepto que tiene la connotación de la relación que hay entre la tierra y el indígena. Para la tierra es su madre. Entonces, como es su madre, la cuida, la protege, la defiende, no la ve como un fin utilitario. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre las personas que son indígenas y las que no lo son. Las que no lo son, pues la tierra es cualquier cosa, ¿verdad? En cambio, los otros no. Los otros le rinden tributo, le rinden pleitesía, le dedican reuniones espirituales, es decir, es otra forma de ver pues el universo desde la tierra. Entonces, en las últimas décadas, los pueblos indígenas de El Salvador se han opuesto a las deforestaciones, contaminaciones de aguas, de lagunas, lagos, ríos y del océano.
De igual forma, a los proyectos de minería por considerar que son vectores que atentan contra la supervivencia biocultural. Entonces, ellos están protegiendo. Entonces, por eso el indígena ha sido, por eso desde la época que les quitaron las tierras, fíjense bien, ¿y cuál fue el pretexto? Que era obstáculo para el desarrollo, obstáculo para la prosperidad. Entonces, lo mismo ahora. El indígena es obstáculo, ¿por qué? Porque no deja que contaminen, porque se oponen a que contaminen las aguas, porque se oponen a que haya minerías. ¿Y qué hace con la minería? Depredar literalmente el medio ambiente, acabarse con los seres vivos ahí, porque envenenan todo eso. Y eso va a estar ahí de forma imperecedera. Son el cianuro y todos esos químicos que utilizan mortíferos van a contaminar y se van a acabar con los peces, los pájaros, etcétera, los animales, etcétera. Entonces ellos se oponen. ¿Por qué? ¿Por qué se oponen? Porque le están atentando contra la tierra. Entonces, por eso aquí en El Salvador han sido los indígenas invisibilizados. Nos han enseñado a que nos avergoncemos de los indígenas, a que nos dé pena de los indígenas. Y los indígenas son nuestras raíces. Además, comprobado científicamente está, a través de una tesis doctoral de medicina forense, que nosotros, la población salvadoreña, tiene más ADN indígena. Otra cosa es que se consideren suecos, suizos, ingleses, ¿verdad? Pero el salvadoreño, aunque sea blanco, tiene más ADN indígena. Entonces, debemos de cambiar esa percepción y debemos de situarnos, ¿verdad? Pero no es culpa del salvadoreño de no creerse indígena, con todas las características indígenas, pero no se considera indígena. ¿Por qué? Porque el gran capital nos ha enseñado a estar en contra de nosotros mismos, en contra de nosotros los indígenas, a que nos avergoncemos de nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque para el indígena la tierra es un pilar fundamental de su cosmovisión. Al estimar que el origen del ser humano fue a partir del maíz, es decir, que nació de las entrañas de la tierra. Y al final de su vida, vuelve al lugar en que fue dada luz. ¿Se da cuenta? O sea, entonces, a la destrucción del medio ambiente se suma la construcción masiva de urbanizaciones. Los afluentes los han convertido en reservorios de aguas negras provenientes de residenciales privadas. Asimismo, los han transformado en vertederos de sustancias tóxicas que evacúan las empresas industriales. Yo creo que cada uno de los que está viendo este webinar puede poner ejemplos de sus comunidades. Cómo han llegado las residenciales y se han acabado bosques completos. Ilegalmente, entre comillas. Se han acabado ríos completos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los alcaldes solo lo han visto a nivel de ingresos, lo que van a percibir de ingresos en las alcaldías, ¿verdad? Que buena parte, algunos lo han ocupado para apropiarse de ellos, para robárselos, ¿verdad? Y otros quizás para invertirlos, no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que a través de los ministerios, fundamentalmente de medio ambiente, y a través de las alcaldías han sido cómplices en las devastaciones que han habido en nuestras comunidades. Si nosotros vivimos en pueblos, podemos poner ejemplos. O sea, si yo dijera, póngame ejemplo, yo sé que aquí encuentro varios ejemplos de cómo han visto nada más desde el punto de vista económico, el ingreso de las tasas municipales, ¿verdad? Del impuesto sobre los inmuebles, eso es lo que han visto, ¿verdad? Pero entonces no han ido más allá. Entonces, a través de las instituciones del Estado, la élite que ha atentado el poder económico han tratado de desarraigar de la tierra a los pueblos indígenas de El Salvador y de invisibilizarlos al tratar de obstaculizar sus actividades culturales, prácticas y rituales espirituales, porque ellos tienen sus prácticas y sus prácticas generalmente están relacionadas con el medio ambiente, ¿verdad? Es más, las Naciones Unidas ha reconocido que los mejores guardianes por excelencia de la tierra son los indígenas en todo el mundo, ya sea en América Latina, ya sea en Asia, ya sea en Euroasia, son los indígenas. ¿Por qué? Porque, entonces, ese reconocimiento es importante, ¿no? Porque aquí en El Salvador, los conocimientos indígenas, a pesar de haber sido ocultados y negados históricamente por la institucionalidad del Estado, han estado presentes en la cotidianidad de la población. En algunas zonas rurales, para realizar la siembra, los cultivos, se toma en cuenta las estaciones de la luna. De igual forma, se realizan rituales a la tierra,
con el propósito de que la producción de vegetales o frutos sea abundante. Se emplean abonos orgánicos y pesticidas naturales a las plantaciones. Y posteriormente, en la recolección de la cosecha, se le rinde agradecimiento a la tierra. ¿Se da cuenta? No es una cuestión de ir a tirar la semilla, ¿verdad? O irle a echar los pesticidas, o echarle abonos químicos. No, se trata de cuidarla. Por eso aquí en El Salvador, la insuficiencia renal, ¿a qué se debe? A la contaminación de los mantos acuíferos. ¿Por qué? Porque las plantas, ¿por qué? Porque los cañales, por ejemplo, con avionetas, el veneno y le cae a toda la población, todos los animales, todas las aves, todos los peces, matan todo. Y entonces, y eso lo absorbe el ser humano y eso está para los riñones. Entonces, son poblaciones completas, ¿verdad? La insuficiencia renal aquí es una de las enfermedades más comunes aquí en El Salvador, precisamente por el envenenamiento que hay. Entonces, sobre eso se debe de regular. Menos mal que la realidad sociopolítica y económica aquí en El Salvador está cambiando, gracias a Dios. Porque antes lo principal para los gobiernos anteriores era la empresa, punto. Y ahora hemos visto que el enfoque es el ciudadano, y eso sí debe de ser. Primero el ciudadano, después la empresa, después los intereses de la empresa. Y eso es lo que debemos de nosotros hacer prevalecer, el interés del ciudadano, el interés de todos nosotros. Entonces, fíjense bien, que uno de los elementos característicos de la cultura de los pueblos indígenas de El Salvador lo constituye el apego a la tierra, es decir, con la agricultura, en particular, obviamente, con el cultivo del maíz, porque es el grano sagrado. El maíz es uno de los principales alimentos de subsistencia. Y a la de la concepción religiosa de que el origen del ser humano fue la germinación del grano de maíz. Nosotros venimos del maíz. Sin embargo, debido al despojo de la tierra, la exclusión, entre otros, de la que han sido víctimas los pueblos indígenas, algunos han emigrado de sus áreas geográficas de origen y se dedican a diferentes actividades productivas, ¿verdad? Entre ellas el sector servicio, comercio, lo que significa que están diseminados en el país. Es decir, no hay tierra para los indígenas. Aquí en el país les arrebataron las tierras a los indígenas. Se quedaron sin tierra y se las quitaron legalmente. Decían, no se preocupen, que habrá rebalse, ¿verdad? O sea, los ricos ganarán tanto que rebalsará el dinero y le caerá a los pobres. Hasta esta fecha no ha caído ni un centavo, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Entonces, el mismo pretexto que también usaban a finales de 1800, ¿verdad? Con la privatización de las tierras comunales y ejidales. Decían, no, mira, aquí vendrá tanto dinero que a ustedes también les caerá, y eso jamás pasó. Entonces, habría que ver también, fíjense bien, que la importancia de la cultura indígena en el medio ambiente. En este estadio de neoliberalismo se ha tratado de convertir lo étnico en una mercancía con fines turísticos y comerciales. La espiritualidad en un entretenimiento exótico y extravagante. El patrimonio cultural y natural se mercadea con propósitos hedonistas, extractivismo biológico, minero y académico. ¿Y eso por qué se debe? Es decir, porque no hay una formación, no conocemos, El Salvador no conoce la historia. ¿Por qué? Porque no hay asignatura de historia. Entonces el salvadoreño no sabe de dónde viene. No sabe, lo ignora. Lo ignora desde el punto de vista académico, desde el punto de vista formal. Entonces, si no sabe de dónde viene, ¿cómo se debe explicar la actual realidad? Mucho menos va a saber hacia dónde vamos. Entonces, es necesario que nosotros busquemos otra significación, ¿verdad? No ver la cuestión indígena como algo exótico, turístico, que hay que venderlo, o desde el punto de vista folclorista, sino que tiene otra concepción. No obstante, el adjetivo que representa para nacionales y extranjeros la producción agrícola de las comunidades indígenas es consecuencia del respeto que ellas tienen al medio ambiente. La no utilización de semillas transgénicas, tampoco de insumos químicos como fertilizantes y pesticidas que dañan la tierra,
y la salud de las personas, aunado a la elaboración de artesanías. Estos aspectos, entre otros, hacen atractivo a los turistas la visita a los lugares con presencia indígena para hacer compras y consumir lo producido de la localidad. Entonces, hasta hace unos escasos años, se ha notado algún interés sobre las poblaciones indígenas, pero ha sido un interés más que todo propagandístico, más que todo de marketing, más que todo comercial, pero no lleva esa concepción, por ejemplo, ciertos productos de determinadas áreas del país, ¿verdad?, tienen diferente sabor, tienen diferente textura. ¿Por qué? Porque la composición de la tierra, de minerales, es completamente diferente, ¿verdad? Además, fíjense bien, antes de la pandemia, en países del primer mundo, estaba de moda, ¿verdad? Eso se llama esnovismo desde el punto de vista sociológico, pero en términos coloquiales, digamos, estaba de moda que consumir productos naturales, ¿verdad?, sin la producción de químicos ni pesticidas, ¿verdad? O sea, biológicamente, ¿verdad?, orgánicos, o sea, productos orgánicos. ¿Y quiénes producían esos bienes orgánicos? Fundamentalmente los indígenas. Entonces, ¿por qué? Porque si usted ingiere, digamos, un tomate y le han echado químicos, entonces, ¿qué va a ingerir usted? El tomate con químicos o pesticidas. Si usted por ejemplo, va a tomar leche y ¿cómo se llama? Y le han dado químicos, le han dado antibióticos que va a consumir. Entonces, estaba de moda antes de la pandemia el consumo de productos orgánicos, es decir, y habían certificaciones internacionales de productos orgánicos y había agarrado impulso la producción orgánica en el mundo, incluso aquí en El Salvador también, ¿verdad? De los productos quizás más conocidos popularmente ha sido la producción orgánica del café, que ha sido excelente. Entonces, tengo la impresión que hoy, después de la pandemia o ahora durante la pandemia, va a agarrar un nuevo impulso ese tipo de agricultura. Entonces, por eso es que en estos últimos años se han desarrollado en varias localidades ferias de gastronomía, artesanía, agricultura, festivales indígenas de danzas, tradiciones musicales, itinerarios, sitios sagrados, arqueológicos, históricos y naturales. Entonces, la gente está viendo cómo es que, dándole valor a cómo se cocinaba antes. Es decir, antes, ¿cómo se cocinaba? ¿Cómo es la cocina o cómo es la cocina indígena? Bueno, ¿cuáles son las especies? No son químicas, sino que son naturales, albahaca, alcapate, orégano, etcétera, que le da otro sabor y se está alimentando de forma sana, ¿no? Entonces, ese enfoque habría que dárselo a estas ferias gastronómicas que habían proliferado antes de la pandemia. El tema indígena en las últimas 2 décadas del posmodernismo ha irrumpido en la escena internacional de forma creciente y ha tomado fuerza y se ha presentado como una materia o fenómeno social o novedoso. Aquí en El Salvador siempre ha habido presencia indígena, pero siempre ha sido ocultado. Incluso ni siquiera se reconocía en la Constitución que había indígenas, sino que fue hasta en el 2014 que se reconoció, lo cual es completamente vergonzoso, porque las raíces históricas de la población salvadoreña son indígenas. Y entonces, pero como los que han gobernado en el país son de origen extranjero, la mayoría, no es que les importa a los indígenas, al contrario, eran despreciados. Entonces, en la etapa del modernismo, los pueblos indígenas pasaron desapercibidos y en otros casos fueron ocultados al interior de los países por razones como el racismo y dominación económica, política e ideológica. Y a nivel internacional por intereses imperiales y coloniales. En un contexto de relaciones económicas norte-sur, de explotación y saqueo de los recursos naturales y culturales. Hemos visto cómo
indígenas, líderes indígenas han sido asesinados por estas transnacionales en el afán de ir a sacar petróleo, ir a devastar esos bosques con el fin de saquear las riquezas naturales. Tenemos el caso de aquí, incluso aquí en El Salvador. Aquí en El Salvador, misteriosamente, asesinaron a varios dirigentes indígenas, ¿verdad? Y que la relacionan con una compañía esta por la Pacific Ring, ahí en Cabañas. Es decir, y eso pasó prácticamente desapercibido. Salvador, los medios de comunicación, como ellos responden a intereses del gran capital, pues no le daban mayor relevancia, ¿no? Y tenemos el caso también de Honduras, muy conocido, de Berta Cáceres, ¿verdad? Una persona que se dedicó a cuidar el medio ambiente. Entonces, porque la explotación sin mesura de los recursos naturales de los países del sur por las potencias mundiales, sin realizar proyecciones ni estudios de impacto de los efectos ambientales, sociales, económicos y culturales, provocaron la desertificación, contaminación de las aguas, aire y la tierra, lo que condujo obviamente al calentamiento global, etc. Los países de economía desarrollada no tomaron en cuenta que las secuelas los alcanzarían a ellos a través de la lluvia ácida, ¿verdad? El efecto invernadero, de los cambios impredecibles de las fuerzas naturales y del clima, entre otros. Es decir, que según ellos, el hecho de depredar los países del tercer mundo, bueno, los perjudicados iban a ser los países del tercer mundo. Ahí llevaban toda la industria sucia de emisión de gases tóxicos y todo eso. ¿Qué importaba? Eran los pobres allá abajo, ¿verdad? Nosotros del norte no les va a pasar nada. El problema fue que todo lo que sube cae y caía en el norte, ¿verdad? Y esa lluvia ácida creó nuevos cánceres de piel, de ojos, etcétera. Empezaron a techar los patios de las escuelas por lluvia ácida, se empezaron a secar árboles, etcétera. Entonces, bueno, ya se puso atención en eso, ¿no? Aunque hemos tenido países, por ejemplo, Estados Unidos, que ha estado en contra de las cumbres internacionales, como por ejemplo la de Tokio, que controlaba las emisiones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque para ellos primero es el capital, punto. Y segundo, igual, ¿verdad? Y por último, igual. O sea, entonces, los indígenas practican una agricultura con métodos tradicionales que no vulneran ni contaminan el medio ambiente. Es una producción ecológica. No causan efectos negativos en la tierra, en los seres humanos ni en los animales. Las semillas que cultivan son nativas. Los pesticidas y fertilizantes que utilizan son orgánicos. Es decir, y el gran capital aquí en El Salvador, hace como unos 10 años o menos quizás, entonces prácticamente se prohibía, entre comillas, que el campesino, que el agricultor, sembrara semillas criollas, sino que prácticamente lo obligaban a la transgénica. ¿Y qué sirve? Que es químico, que es producto de alteración del ADN, que por ejemplo, si siembra maíz transgénico, las semillas que le da el elote no se pueden sembrar. ¿Por qué? Porque llega, entonces está obligado a comprar. Ese es el gran negocio. Por eso le digo, para ellos primero es el negocio, ¿no? Entonces, y fíjense que aquí en El Salvador los conocimientos tradicionales de las prácticas agrícolas no se encuentran documentadas por las instituciones del Estado, universidades, ni ONG, a pesar de que el Estado ratificó el convenio sobre la diversidad biológica. Aquí la gente lo que dice, así lo hacía mi abuelito, así lo hacía mi abuelita. Es que mi abuelita miraba la luna y decía, en ese momento hay que sembrar. Mi abuelita miraba la luna y decía, en esa época hay que recoger la cosecha. Entonces, me explico, pero no, el Estado no se ha preocupado, ninguna universidad, por documentar esas prácticas, y esas prácticas ahora son valiosas, aunque aquí existe una oficina de asuntos indígenas, ¿no? Aquí en El Salvador, ahí en el Ministerio de Cultura, pero en fin, ¿verdad? En fin. Entonces, para los indígenas, los recursos naturales y culturales se encuentran en armonía con ellos, con la tierra y el universo. Fíjense bien. La protección, construcción y reconstrucción del medio ambiente en favor de la humanidad no será el resultado del libre juego de la oferta y la demanda, porque estas acciones ecologistas no generan ganancias para el capital. Fíjense bien, es una tríada, como lo decimos, ¿no? Es la población en relación con la tierra y el universo. Y entonces,
una alteración de ellas va a perjudicar a las tres. Y aquí, ¿cuál es la alteración? La tierra. Han depredado la tierra. Entonces, ¿qué afecta eso? Afecta el universo. ¿Me explico? La relación con el universo, ¿verdad? La población. ¿Verdad? Entonces, cuando se rompe ese equilibrio, entonces se crea problemas. Entonces, aquí, vaya, por ejemplo, y aquí en El Salvador, ¿qué se pueden hacer? Miren, aquí en El Salvador se pueden hacer muchas cosas desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista del ciudadano. Pero yo creo que nosotros como ciudadanos no podemos cambiar el mundo, cambiemos nuestro mundo, nuestra forma de vivir, nuestra forma de usar la energía eléctrica, nuestra forma de usar el agua, nuestra forma de reutilizar los envases plásticos, los de vidrio, de clasificarlos para la recolección de la basura, etcétera, etcétera. O sea, nosotros podemos cambiar nuestro entorno, cada uno de nosotros debemos de cambiar nuestro entorno. Y si cada uno de nosotros cambiamos nuestro entorno, entonces va a haber un momento que se está haciendo colectivamente, que se está haciendo masivamente. Pero nosotros cuando hablamos de cuidar el medio ambiente, nos estamos refiriendo al vecino, nos estamos refiriendo a los demás, pero ¿y nosotros qué es lo que estamos haciendo realmente? Estamos tomando en consideración, ¿verdad?, que esa indiferencia hacia la protección del medio ambiente nos está afectando. Entonces, por eso los indígenas históricamente, por razones espirituales y de cosmovisión, han luchado por conservar y proteger los recursos de la tierra. Esta práctica cultural se ha transmitido por generaciones. En su cosmovisión consideran que es indispensable la sincronía y el respeto por el planeta y el universo. Además, es parte de la memoria colectiva de las poblaciones originales. Es interesante, fíjense bien, los sitios sagrados son una herencia generacional cultural, permite de alguna manera conservar una visión particular acerca de los pueblos indígenas, de la tierra, el cosmos y su interacción. Entonces, la base material y espiritual de su cosmovisión. Nosotros vemos que aproximadamente cada 4 meses los indígenas se reúnen en los lugares sagrados. ¿Y cuáles son los lugares sagrados? Los sitios arqueológicos, ¿verdad? Para marcar los equinoccios de verano, de invierno, etcétera, para darle gracias a Dios, a la tierra por la producción, etcétera, darle gracias. Es decir, es que en la cosmovisión indígena la tierra, ya les repito, es la madre, pero también hablan del padre, ¿verdad? Hablan del padre. ¿Y cuál es el padre? El sol, ¿verdad? ¿Cuáles son los otros que consideran dioses? El aire, el agua. Y para ellos son sagrados. El aire y el agua. ¿Me explico? Doctor Peñate. Sí, dígame. Ok. Solamente, disculpe la interrupción, solamente recordarle que nos quedan aproximadamente 2 minutos para ir finalizando su ponencia. Ok, bueno, muchísimas gracias. Es bueno que me ha dicho eso. Entonces, aquí se debe de legislar en función de proteger el medio ambiente. Aquí en El Salvador hay una ley polémica, que es la ley del agua, que ha pasado más de 14 o 15 años en la Asamblea Legislativa, y se terminó esta Asamblea Legislativa y no emitieron esa ley, ¿verdad? No emitieron esa ley. Entonces debe de haber esa ley del agua, que el agua es de todos y no se debe de privatizar. Y también debe de sacarse una nueva ley del medio ambiente, ¿verdad? Y también debe de proporcionársele tierras a los indígenas, porque en la Constitución lo dice, ¿verdad? El artículo 105, que se deben de dar las tierras que excedan de 245 hectáreas. Entonces, bueno, ya aquí termino y muchas gracias. Ok, muchísimas gracias por su participación, doctor Peñate. En este momento vamos a proceder al espacio de preguntas, en donde ustedes, los asistentes que nos están escuchando, nos pueden expresar sus inquietudes acerca de los temas que se han abordado en la conferencia del día de hoy. La dinámica va a ser la siguiente. En la parte del chat daremos un espacio para que puedan escribir su pregunta y posteriormente el doctor Peñate o la doctora Magaña puedan dar respuesta a sus interrogantes.
En este momento daremos un tiempo de alrededor de 1 minuto para que ustedes nos puedan escribir su pregunta en la parte del chat. Así es que hacemos el atento llamado a nuestros asistentes a que hagan sus preguntas. Hemos habilitado la parte del chat para que nos la puedan escribir y posteriormente yo se la traslado ya sea al doctor Peñate o a la doctora Magaña. Le pediría también a los asistentes que me especifiquen en la pregunta a quién va dirigida, ya sea al doctor Peñate o a la doctora Magaña. Hacerles el atento llamado, ¿verdad?, a nuestros asistentes que nos puedan dejar su pregunta en la parte del chat para posteriormente realizárselas al ponente doctor Peñate o a la doctora Magaña. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Bueno, la mejor vía por excelencia de la educación debe de incorporarse desde los primeros años de formación de educación, el conocimiento sobre las expresiones culturales de los pueblos indígenas. En la medida que nosotros conozcamos, y eso debe ser dentro del contexto de la incorporación de una asignatura que aquí no existe en El Salvador y que debe de existir, valga la redundancia, que es Historia Nacional de El Salvador. Muchas gracias, doctor Peñate. Tenemos otra pregunta para usted también. Dice Lorena Ramos, ¿conoce usted actualmente una propuesta gubernamental o de otra organización para la preservación del medio ambiente? Adelante, doctor. Sí, bueno, sí, gubernamental no, porque yo no conozco una propuesta gubernamental, pero sí hay propuestas de las organizaciones del medio ambiente, ¿verdad?, sobre la protección. Pero obviamente se debe de reformular una nueva ley de protección del medio ambiente, porque con esta ley se han valido para depredar el medio ambiente de este país, sobre todo la construcción de residenciales aquí en El Salvador. Ya no debería estar construyendo de forma horizontal, sino que de forma vertical. Si ya no hay espacio, ya no tenemos dónde, o sea, ya no tenemos zona verde. Este es uno de los países más desertificados de América Latina, no podemos seguir con eso. Entonces, todas las diferentes propuestas que existan, sobre todo de ONGs, ¿verdad? Y también el gobierno debe de presentar una nueva propuesta que debe de ser con la participación de todos y sacar y contribuir todos para elaborar un proyecto de ley para realmente proteger el medio ambiente. Bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta por Marilyn Rivera, que dice, ¿por qué en nuestro país no somos tan conscientes en el cuidado del planeta? Adelante, doctor. Mire, es por el bajo nivel educativo que nosotros tenemos. Esa es la respuesta. Porque el amor hacia la naturaleza, ¿verdad?, debe de inculcársele desde niños hasta adultos, ¿verdad? Y eso no lo hace, o sea, no lo está haciendo como debería hacerse, o no se hizo, mejor dicho, porque ahora la situación se ha modificado, ¿no? Pero como nosotros somos producto de un sistema, ¿verdad?, el sistema educativo con el cual nos formamos, ¿verdad?, todas aquellas personas mayores de 18 años, ¿verdad? Pero estas nuevas generaciones como si traen otro enfoque, pero creo que debe de hacerse más incisivo en eso, ¿no? Es decir, que se incorporen en los programas de estudio, ¿no? No solamente de forma teórica la protección del medio ambiente, sino que también en talleres y en participación de actividades, como por ejemplo reforestaciones, como por ejemplo limpiar cuencas de ríos, etcétera, etcétera. O sea, no solamente teórico, sino que práctico, ¿verdad?, en todos los niveles del sistema educativo. Tenemos otra pregunta de nuestro amigo Carlos Martínez, que dice de la siguiente manera. ¿Qué opinas sobre que utilicen animales para hacer pruebas científicas, como en la industria de los cosméticos?
Mire, yo estoy en contra de la utilización, yo particularmente estoy en contra de la utilización de los animales, ¿verdad? Para hacer pruebas. Imagino que obviamente habrán otras personas que dirán que es bueno que es bueno la utilización. Se pueden utilizar siempre y cuando se traten de forma digna los animales, ¿verdad? Pero no para hacerlos sufrir, ¿verdad? Ni para actuar de forma deshumanizada, ¿verdad? En contra de los animales. Yo soy de los que debemos de proteger los animales y deben de buscarse formas alternas para hacer experimentos científicos. Tenemos una pregunta más por acá de David Áviles, que dice, ¿cuáles deberían de ser las sanciones que debería de estar para que vaya a la baja la contaminación? Que deberían de Perdone, ¿me puede repetir? El principio no lo escuché bien, el principio de la pregunta. Bueno, con gusto. Dice David Áviles, ¿cuáles deberían de ser las sanciones que deberían de estar para que la contaminación vaya a la baja? Mire, que eso es excelente. Una ley sin sanciones penales ni administrativas, mejor no hagamos ley, ¿verdad? Porque debe de penarse, ¿verdad? Pecuniariamente la contaminación. ¿Y cómo se debe? De acuerdo a los niveles de contaminación, ¿verdad? Que se hagan. Por ejemplo, nosotros conocemos de fábricas que simplemente sin ningún tratamiento de los residuos los tiran al río, ¿verdad? Y así pues eliminan matan a los peces. Hemos tenido casos, ¿cómo se llama aquí? Simbólicos, ¿verdad? O paradigmáticos, como la batería récord ahí en Opico, que contaminó todo el ambiente y produjo cáncer y todo eso en los gobiernos de arena, pero claro, uno de los dueños era el ministro de Economía, ¿no? Era una corrupción terrible. Y simplemente se quedó ahí. Ese señor, imagínense que, bueno, ahí están libres están. Y además, ahora es responsabilidad del Estado quitar toda esa basura ahí contaminante, lo cual es completamente absurdo. Luego vemos allá un ingenio que echó toneladas de melaza a un río y mató los seres vivos que vivían ahí. ¿Qué pasó? Nada, no pasó nada. Entonces todo esto debe penarse, ¿verdad? Deben de establecerse sanciones y deben de aplicarse, ¿verdad? Pero de acuerdo al daño que cometan al medio ambiente, ¿verdad? Y también a los daños que le ocasionan a los seres vivos. Nos dicen por acá que si puede nombrar algunas instituciones que protegen al medio ambiente, doctor Peña. Sí, podría mencionar. Hay algunas que trabajan con el medio ambiente. Por ejemplo, tenemos el CEN, se me ha olvidado el nombre, pero quizás uno de los más conocidos es de la que dirige el doctor Ricardo Navarro, ¿verdad? Que ya tiene más de 20 años de estar protegiendo el medio ambiente y que es uno de los pioneros del medio ambiente, de la protección del medio ambiente aquí en El Salvador. También tenemos organizaciones que protegen el agua, ¿verdad? Aquí en El Salvador, y tenemos otra organización del medio ambiente que está en contra de la minería, aquí en El Salvador. Esas son algunas de las que quizás de las más conocidas que yo le podría mencionar, ¿no? Ok, bueno, por cuestiones de tiempo vamos a hacer la última pregunta para la doctora Magaña y nos dice nuestro amigo Carlos Martínez, para usted, doctora Magaña, ¿cómo se podría erradicar el maltrato a los animales en El Salvador? Muy bien, esa pregunta está interesante. Todavía teníamos tiempo para que hicieran, después de esta respuesta que yo voy a dar, que hagan unas 2 preguntas más. La Jessica tenía 2 preguntas más, o 2 de los estudiantes de ella, que la hagan, porque todavía tenemos tiempo, Maurice. Pero igual yo le voy a dar mi punto de vista a la respuesta de la pregunta que me está haciendo el joven. ¿Qué joven es? Carlos Martínez. Carlos Martínez, que cómo se puede erradicar el maltrato a los animales. ¿Sí? Sí, así es, doctora. Bueno, ya nos lo amplió de manera
de manera sensible, clara y contundente del doctor, ¿verdad? Educación en valores, hacia el respeto hacia los demás, ¿ve? Educar en el amor, ¿sí? Es que no solo hay un amor eros, ¿verdad? No, que es el amor que nos han enseñado. El amor eros, el amor ágape, el amor filial. Ese es el que debemos, profesar. Mire, el amor filial que nos hermana con los otros seres, que ya dijimos que no solo son seres humanos, sino también ecológicos. Y los animales, las plantas, toda la biodiversidad. Por eso les decía en mi presentación y en los objetivos, debemos como redimensionar el término biodiversidad, porque lo biodiverso es todo aquello que no es un hombre y una mujer de pie ahí, sino que todo de lo que ese hombre y esa mujer vive, se alimenta, percibe, se nutre. Yo me nutro de la compañía de Apolo, un perro gran danés que por ratos molesta, pero yo cuántas veces no molesto. Entonces Apolo se está tranquilo, allá está echado ahorita, tranquilo, porque los animales parecen mentira, pero entienden. Ha habido momentos en que Apolo se pone insolente porque ahí vienen unas personas mal educadas a hostigarlo, a poner ahí a los otros animalitos a que lo molesten para que él haga ruido. Y es justo cuando yo voy a dar la clase. No por eso yo voy a agarrar a garrotazos a Apolo. Apolo se va a rebelar. Miren, si los animales se rebelan, los ríos se rebelan, los volcanes se rebelan contra el atropello de nosotros. Ellos se violentan, ellos se manifiestan, tal vez no se violentan, manifiestan su furia. Lo dijo el doctor también. ¿Será que está loca la naturaleza? Mire, eso nos lo dice Eduardo Galeano en He estado sin estar estando en El Salvador. Cuando vino para el 2010, me parece, imagínense hace cuánto tiempo, a que le entregaran el doctorado honoris causa en la universidad, una universidad de acá, del país. Él dijo, he estado sin estar estando en El Salvador, porque en su discurso, él escribió para venir a dictarlo acá, en ese marco de esa entrega de ese doctorado honoris causa, él escribió previo todo lo que había vivido sin estar estando en El Salvador, por las noticias, por los amigos, hasta Roque Dalton menciona él ahí en su escrito, he estado sin estar estando en El Salvador. Ustedes no conocen esos textos porque nosotros los socializamos en las cátedras de castellano, del área de castellano. Entonces, ¿será que es loca la naturaleza o somos también depredadores malos, desquiciados nosotros? ¿Cómo vamos a evitar esas prácticas de atropello, de agresión contra la naturaleza de otro ser, un animal, una planta, un ser biodiverso, diferente a mí? ¿Cómo? Con una educación para la paz. Si quiero tener paz, si quiero tener armonía, debo empezar por construirla en mi interior, ¿verdad? Entonces, la educación, es que bien lo decía el doctor, un ser educado, mire, sabe que hoy día, siglo XXI, ya no tenemos. Sí están ahí porque las siguen produciendo las grandes potencias. De las 5 potencias del mundo hay una potencia que sigue produciendo las armas, porque también las 5 potencias están produciendo las guerras. Pero ya no tenemos solo las armas letales para poder reivindicar mi derecho a ser amado, respetado, valorado con el otro. Tengo la palabra, tengo el diálogo, el entendimiento, la concordia, y eso me lo va a dar el estudio. Una verdadera educación, como muy bien decía el doctor, es que aquí hay una serie de elementos que tratar, ¿verdad? No sé si les respondí, hijo. Sí, muchas gracias, doctora Magaña, por su intervención. Vamos a hacer 2 preguntitas más. Melissa Chávez dice, dirigida hacia el doctor Peñate, ¿qué rol están desempeñando las universidades para hacer conciencia del cuidado del medio ambiente en los jóvenes en El Salvador? Pues lamentablemente no le podría responder, ¿verdad? Porque tendría que hacer una pequeña indagación en las universidades de qué es lo que están haciendo a favor del medio ambiente, y realmente lo desconozco.
¿verdad? Y si lo están haciendo, yo no lo percibo, no lo veo en alguna parte, ¿verdad? Pero eso, como le digo, no puedo decir si lo hacen o no, porque tendría que realmente investigar pues, a las universidades de aquí de El Salvador. Bueno, muchas gracias, doctor Peñate. Tenemos una pregunta más para la doctora Morena Magaña, que dice, dice nuestra amiga Yamilet Jaimes que quiere saber si existe alguna ley que rige acciones para proteger. Bueno, le voy a leer toda la pregunta, todo el comentario que ella nos hace. Dice que todo lo de la reunión le ha parecido bastante interesante y en lo personal dice que le intriga mucho el tema de la extinción de nuestra lengua madre y quisiera saber si existe alguna ley que rige acciones para protegerla. Adelante, doctora. Ok. Bueno, sí, hay artículos en la Constitución de la República que nos señalan, ¿verdad?, que las lenguas maternas son un patrimonio cultural inmaterial intangible y es responsabilidad de las universidades, de la sociedad civil, del Estado, desarrollar políticas para su salvaguarda. Pero aquí realmente una política en sí para la salvaguarda del idioma, debo decirlo, con el respeto que se merecen las instituciones del Estado, más que sus más que sus representantes en algunas ocasiones. Debo decirlo que una ley que realmente haga que se redimensione, que se revalorice, que se revitalice, pero de forma institucional. El idioma náhuatl, que según la UNESCO es el único idioma que está vivo. Sí hay vestigios de los demás, pero lengua viva, como para estar clasificada todavía en el 7º peldaño para desaparecer, solo es el náhuatl. Ahí salen algunos otros que la quieren, lenguas que ya no son ni moribundas, sino que muertas, pero porque hay fondos indígenas, millonarios, que hay instituciones que siempre se han lucrado de ese fondo y que han dejado que que otras lenguas mueran y que el náhuatl también se muera. Más allá de algún par de museos, de algunos vestigios que están ahí por ahí, ¿verdad? Así, que yo tengo por ahí algunos, pero la lengua en sí como patrimonio cultural inmaterial, como medio de lenguaje para poder vehiculizar mi pensamiento, mis sentimientos, mis necesidades con el entorno, eso sí se está muriendo el náhuatl todavía, porque no hay una ley que diga está en cuando esté en la currícula nacional, entonces sí va a haberse hecho una ley que instituciones públicas y privadas desde la currícula nacional en su plan de estudios tengan la materia del náhuatl como materia para que usted apruebe. Si usted aprueba expresión oral y escrita del español, expresión oral y escrita de la lengua náhuatl. ¿Por qué no? Si nosotros no somos españoles, nosotros no somos de Castilla tampoco. Sin embargo, hablamos de esa lengua. Buenísima, por cierto, porque nos podemos comunicar. Bueno, pero respetemos el derecho indígena, ¿verdad? A que hablen en su lengua, que vivan su cosmovisión desde el idioma, ¿verdad? Entonces, no sé si le respondí, pero desde mi conocimiento no hay una ley porque, por ejemplo, yo en la universidad lucho para que, aunque sea desde el departamento de castellano, se me permita hacer actividades y desarrollar talleres de náhuatl, pero miren, parece mentira, es una universidad que apoya mucho, pero también las universidades privadas, pues sí, no son instituciones sin fines de lucro. Entonces hacemos ahí algunas estrategias para que los maestros a veces de gratis me apoyen, pero también la universidad aporta una partida para los consultores, tanto los consultores que son académicos como yo, como también nahuablantes, que garantizan la tradición oral y que dicen, sí, este registro está bien, pero eso ha costado, les voy a decir, ha costado, pero aún así la universidad se ve también limitada porque el Ministerio de Educación no lo tiene como
como en el plan de nación, como en la currícula nacional, no está. ¿Ok, jóvenes? No sé si Gracias, les doctora. respondí. A la orden. Ese es uno de los grandes desafíos. Me hubiera gustado que le hiciéramos esa pregunta al doctor. ¿Cuáles entonces concretamente han sido los logros y cuáles son los grandes desafíos? Si lo ponemos en una balanza, les aseguro que hay más desafíos que logros de los pobladores indígenas. Muchas gracias, doctora. ¿Ok? Le hacemos la última pregunta al doctor Peñate y dice de la siguiente manera. ¿Cuáles han sido los grandes retos y desafíos que han tenido los pueblos indígenas para reclamar sus derechos al medio ambiente? Ujú. El gran desafío ha sido el sistema político, económico y social. Ese ha sido el gran desafío. Porque los pueblos legalmente no existían en El Salvador. Jurídicamente no existían en El Salvador. Fue hasta el 2014 que se aprobó el reconocimiento de los pueblos indígenas. Y eso es en contra del partido Arena. Incluso los diputados de Arena se salieron indignados porque ellos son racistas. Se salieron indignados porque se reconocía a los pueblos indígenas. Acordémonos que ese partido, todas sus campañas las inicia en Izalco, en conmemoración. Ellos asesinaron a más de 32 indígenas allá en Izalco. Entonces, en 1932, ¿verdad? 32,000 indígenas. Sí, gracias. Entonces, ese fue ellos fueron perseguidos, fueron masacrados durante los conflictos, etcétera, y han practicado su cosmovisión, su espiritualidad, ¿verdad? De una forma marginal. Pero lo que vino a contribuir fue el fin del conflicto armado. Después del conflicto armado se entró a un proceso de democratización y reconocimiento de algunos derechos, y es cuando nace la mayor parte de organizaciones indígenas que existen ahora en el país. Y eso les permitió a ellos organizarse para lograr esta situación. Ahora, el gran desafío que ellos tienen en este momento es que el Estado firme el convenio 169 de la OIT, que ratifiquen el protocolo de Nagoya, que protege la cultura, los conocimientos tradicionales, las tierras de los indígenas. Ese es el gran desafío, y que haya una ley de pueblos indígenas aquí en El Salvador que venga a desarrollar el artículo del inciso B, el artículo 60, creo que es 68. No, es como 62, creo que no me recuerdo muy bien. 62 y el también 62, a desarrollarlo de los pueblos indígenas. Entonces, esos son uno de los grandes desafíos, ¿verdad? Y retos de los pueblos indígenas que hay aquí en El Salvador. La otra cuestión también es incorporar en los planes de estudio, ¿verdad?, del sistema educativo nacional, público y privado, la cultura indígena de El Salvador, ¿verdad? Y obviamente incluida su lengua, porque es una vergüenza. Si nosotros hablamos náhuatl, lo que pasa es que no nos damos cuenta, ni sabemos qué es náhuatl. Son parte de nuestro vocabulario, es de origen indígena. Es decir, pero lo ignoramos por qué lo decimos, ignoramos lo etimológico, etcétera. ¿Me explico? Entonces, yo creo que ¿por qué? Porque El Salvador tiene que cambiar, porque el mundo está cambiando. Porque los países del mundo están creando derechos especiales para proteger a los pueblos indígenas. Y el Estado de El Salvador no se puede quedar atrás. Incluso debemos de ir más adelante. Esperemos que la nueva Asamblea Legislativa, ¿verdad?, tome a bien, y ojalá, porque es una deuda histórica el ratificar el convenio 169 y el protocolo de Nagoya, entre otros. Muchísimas gracias, doctor Peñate. Bueno, por cuestiones de tiempo nos vamos a quedar hasta acá con las preguntas. Gracias a cada uno de los que participaron en el espacio. Y pues ya para ir finalizando la conferencia, le cedo la palabra a la doctora Magaña para que ella dé breves palabras de cierre. Le suyo el espacio, doctora. Ok, gracias. Bueno, jóvenes, no me queda más que realmente felicitarlos por esa
serie de preguntas que hicieron. No cabe duda que el doctor Peñate siempre que nos acompaña nos insta a problematizar realmente los fenómenos sociales, culturales, educativos, ecológicos, porque de todo eso nos habla él. Y esta conferencia realmente ha sido de lujo, porque para mí hablar del tema tan prioritario como son los derechos de los pueblos indígenas, son nuestros derechos, porque nosotros no somos europeos. Nosotros fuimos invadidos y violentados por los europeos y todavía nos seguimos ahora dejando violentar, ya no por europeos, pero sí por otras culturas, ¿verdad? A las que sí se les llaman culturas, mientras que a nosotros nos siguen llamando razas. Entonces, realmente, jóvenes, yo felicito a cada uno de ustedes. Y para el joven Martínez, que me preguntó cuál era el artículo, ya el doctor lo dijo, es el artículo 62 de la Constitución de la República. Ahí usted debe leer, ahí debe leer usted que dice que en El Salvador las lenguas autóctonas son un patrimonio cultural necesario para yo se los estoy parafraseando, pero es un patrimonio cultural muy necesario. ¿Para qué? Para que los territorios sigan hablando en su lengua. Yo realmente no quisiera cerrar este evento tan productivo que hemos tenido sin decirles lo siguiente. ¿Por qué nosotros seguimos permitiendo y todos esos representantes en la UNESCO, en la ONU, en el mundo, en Naciones Unidas, de los pueblos indígenas, siguen permitiendo que el director de pueblos indígenas sea un jovencito que ha aprendido con los abuelos, a los que han ido a saquear hasta decir ya no por medio de sus organizaciones, y han aprendido el idioma con ellos? ¿Y por qué no ponen en una institución, por lo menos en los territorios a donde hay pobladores indígenas, por qué no ponen a un nieto, a un sobrino, a un hijo de esos abuelos que todavía ellos ya están en el otro mundo, en el inframundo, pero sus nietos están ahí y con sacrificio se han preparado, han aprendido el idioma, han estudiado hasta en las universidades públicas y privadas y saben el idioma, pero siguen siendo jóvenes marginados? ¿Por qué no son ellos los directores de cultura? ¿Por qué no son ellos los directores de los pueblos indígenas? ¿Por qué no son ellos los representantes en las alcaldías? ¿Por qué las alcaldías no tienen ese compromiso ético, espiritual, social, cultural, de que los pueblos indígenas sean tomados en cuenta? ¿No? Es que no solo es reconocerlos en el 2014, ay, sí, sí existen, pero por ahí están, que mientras yo estoy haciéndome agosto con ustedes. Entonces, jóvenes, perdón que yo me exalte de esta manera, pero a mí sí, como he ido a los territorios, he caminado por ahí, observo desde diferentes escenarios la gallardía de los indígenas, pero también la cobardía de las instituciones y los que la representan en algunas ocasiones. Entonces ya nos dijo el doctor, ¿verdad? No permitamos ya más nosotros. Ustedes van a ser los jóvenes, tal vez no ya millennials, sino que a otros jóvenes, que no sé cómo le va a poner la globalización a esta otra generación, son ustedes, ¿verdad? Que tenemos que no dormirnos en los laureles, sino que ser jóvenes con otro despertar de la conciencia para la vida. Esa es la responsabilidad de las universidades, debería hacerlo, ¿verdad? Y del Estado. Hacer rendición de cuentas que han aprendido los estudiantes. Sí, muchas gracias por sus palabras de cierre, doctora Magaña. Gracias a ustedes también, jóvenes, por su apoyo incondicional. Pues de antemano. Gracias, doctor, gracias a usted particularmente. Para servirle. Ha sido un placer, gracias. Por poder contar siempre con su apoyo, con su presencia, con toda ese caudal de sabiduría que le dan nuestros ancestros, porque usted los ama y ellos se conectan con usted, porque conocen su corazón, ¿verdad? Todo lo que hace, todo lo que se hace desde la inteligencia, desde lo académico, pero sin el sentimiento, entrega de solidaridad y de pasión por lo que hacemos, no cobra tanto sentido, ¿verdad? En su caso cobra sentido todas sus investigaciones, su trabajo. Ese currículum que leemos del doctor es así. Y el currículum de él no lo leería en un día entero yo. Pero aquí no se trata más de eso, ¿verdad? Se trata realmente de que eso que hemos estudiado, que hemos aprendido, ustedes lo que están aprendiendo, les sirva, no para la gloria, sino que para de verdad hacerse más pequeño entre los que se creen grandes, ¿verdad? Así que gracias a todos por esta
este evento de lujo que hemos tenido. Gracias, doctor. Gracias, licenciada Jessie. Bueno, de antemano no me queda nada más que agradecer la presencia de cada uno de los asistentes a esta conferencia, compañeros, alumnos e invitados. Gracias por su amable y fina atención. También damos las gracias al conferencista invitado, el doctor Óscar Martínez Peñate, a usted, doctora Magaña, y a la licenciada, que también es la licenciada Jessica Ramos, y a sus estudiantes que nos estuvieron acompañando el día de ahora. En un día muy importante, el cual se realiza un homenaje mundial a nuestra Madre Tierra. Gracias por su tiempo, doctor Peñate, y por haber aceptado la invitación. Esta fue la conferencia Tierra, Territorio y Dignidad de los Pueblos Indígenas. Logros y desafíos en el marco de la COVID-19 en conmemoración del Día Internacional de la Tierra. Por mi parte, pues esto ha sido todo. Nuevamente muchas gracias y que pasen un feliz día. Muchas bendiciones para todos. Thank you.